yo siento que es, que ya no sabes lo que está grabando, que yo siento que es, vivo en una sociedad que me la pone muy difícil desde el inicio, un poco lo que decía Mariana, o vivo en una sociedad que lo que me implanta es que debo esforzarme y hacer un trabajo duro porque de eso dependerá mi éxito, como que eres el único responsable de tu destino. Y aquí mencionas algo muy importante, es el contexto socio, pues muy económico, en el sentido que es importante partir de la parte económica, en los ingresos, las riquezas, hay unas medidas y eso nos muestra una foto, pero también vale la pena integrar lo económico con lo social y en esa medida para entender si solamente la desigualdad está arraigada a a la pobreza, iba a decir la tristeza, que también, eh, si solo la podemos entender desde ahí. Y para entender cómo se manifiesta en Colombia, pues creo que podemos hablar de desigualdad socioeconómica y es algo que Mariana nos va a entrar a contar a continuación y es de qué manera toda esta evidencia empírica y de ingresos y de riqueza de la que tú nos has hablado se relaciona con un contexto mucho más amplio y ahí empezamos a hablar de educación, de acceso a salud, de ocio, empezamos a hablar de nutrición en la infancia, hay demasiadas variables. Entonces creo que Mariana nos puede dar en ese sentido algunas luces y bueno, también lo que ella vea pertinente a partir de haber escuchado lo que Andrés nos compartió. Entonces, Mariana, te escuchamos. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta inicial que tú hacías, que era si es lo mismo hablar de desigualdad y de pobreza. Yo creo que es importante porque en varios espacios en los que hemos estado se presentan confusiones alrededor de estos dos conceptos y puede que sean primas cercanas, pero no son lo mismo. La pobreza se refiere cuando una persona no tiene lo necesario para vivir con dignidad, o sea, cuando hablamos de comida, techo, salud, educación básica. Es como esa línea mínima que incluso nos mencionaba Andrés, una línea mínima para sobrevivir. En cambio, la desigualdad se trata como esa forma en que se están repartiendo los recursos, ya sea ingresos, riqueza, también el acceso a educación o el poder político. Es esa diferencia que existe entre quienes tienen el poder y quienes no, en términos de riqueza o política. Eso para iniciar. Ahora, respecto de la desigualdad, ¿qué tan desigual es Colombia? Yo creo que primero es importante destacar que existen muchas maneras de medir la desigualdad. Nos la mostró Andrés con esta curva, pero hay muchas que son conocidas y usadas en todo a nivel global, como es el famoso índice de Gini, que es ese índice que muestra en un rango de 1 a 0, perdón, de 0 a 1, em, el nivel de desigualdad que existe en un grupo o en un país o en lo que queramos medir. 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad total, absoluta, es decir, que una persona tenga todo y el resto no tenga absolutamente nada. Y hay otras medidas que también son conocidas, de pronto han escuchado sobre el índice de Tail, el índice de Atkinson. Existen también incluso medidas recientes, como una que leí recientemente sobre el índice discreto sensible a la desigualdad, que es como el bienestar. Es como describir si una persona tiene bienestar, qué tan diferente son las demás personas. Y son índices que tienen enfoques diferentes, niveles en detalle diferentes, pero pues a la final miden ese nivel de desigualdad. Yo me voy a referir a dos especiales, uno que es el índice de Gini y otro que está, pues que se ha movido mucho últimamente, que es el de el World Inequality Database, el que conocemos como WID. Es un reporte que muestra la distribución de la riqueza en diferentes países y ha mostrado que incluso lo que hace es, pues, muestra cuál es la proporción de los ricos respecto a lo que tienen los demás. Bueno, ahorita les doy el ejemplo de cómo está Colombia. Entonces, estos son dos indicadores o índices que utilizamos generalmente y que son los más conocidos a nivel general. Por ejemplo, el índice de Gini, nos mostraba Andrés. El índice de Gini, según el DANE, está en el 0,54. Es uno de los niveles más altos de América Latina y cabe resaltar que pues entre 0 y 1 estamos como un poquito más allá de la mitad, es decir, estamos como en la desigualdad en que unos tienen más, otros tienen menos. Y cuando vemos la distribución de la riqueza,
el 1% más rico de Colombia concentra el 37% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre de Colombia tiene apenas el 2% de la riqueza total, que esto está totalmente en coherencia con la curva que nos mostraba Andrés. O sea, eso pueden ser dos medidas diferentes, pero el resultado es muy similar. Es decir, es mucha la población que realmente está en un nivel de desigualdad increíble. Unos tienen mayores indicadores de riqueza que otros. Yo les quiero mostrar una gráfica, no sé si puedo compartir, ¿cierto? Yo creo que ya quedaste con acceso, intentemos. Así. Porque ahorita Andrés mostró una gráfica que yo iba a mostrar, pero bueno, no mencionó el dato. Bueno, primero les quiero mostrar un comparativo de ese índice de Gini en Latinoamérica y el Caribe. Colombia está en ese 0,55, que está por encima incluso de otros países como Ecuador, como Honduras. Bueno, El Salvador es un caso raro porque ustedes bien saben que allá las políticas no son tan transparentes, pero estamos a niveles mayores de México, de Perú, de incluso estamos muy cerca de Brasil, que si bien nos podemos comparar en términos de población, es preocupante porque Brasil tiene muchísima más población que Colombia y que tengamos estos niveles de desigualdad es bastante problemático. Y sobre el índice de Gini antes y después de impuestos, es importante medir esto porque se supone que los impuestos y las transferencias lo que ayudan es a que la población salga de la pobreza y que también disminuya las brechas de desigualdad. Y Colombia, que es este último que señalo acá, como lo mencionaba Andrés, antes de impuestos está en el 0,56 y después de impuestos y transferencias está en el 0,55, o sea, baja muy poquito. A diferencia de otros países como en Francia, que en Francia antes de impuestos es de el 0,5, pero baja ya a niveles del 0,3. Entonces, ahí es cuando creo que hubo una persona, creo que Santiago, preguntó algo sobre si es que las políticas fiscales no están haciendo lo suficiente para disminuir las brechas de desigualdad y es exactamente esa la respuesta, es que obviamente no están haciendo nada. Cuando hablamos, bueno, hemos llegado a reformas tributarias para poder alcanzar un mayor nivel de progresividad, es decir, que más personas que tienen mayores ingresos paguen un poco más o contribuyan un poco más con impuestos. Hasta ahí está bien, pero ¿qué está pasando con la distribución de los recursos? ¿Le está llegando a las personas que son, sí o no? Ahí es la pregunta. Respecto a la evasión y la elusión de impuestos, que también lo mencionaba Andrés, resulta que en Colombia anualmente se están perdiendo entre 80 y 100 billones de pesos. Acuérdense, como para tenerlo en comparativo, la reforma tributaria del 2022 pretendía recoger 20 billones de pesos. 20 billones de pesos con respecto a la evasión y la elusión, que son de 80 a 100 billones de pesos. O sea, imagínense lo que haríamos si lucháramos contra ese tipo de medidas. Y por el otro lado, también quería mencionar que existen beneficios tributarios, es decir, hay personas y empresas que pueden eludir el sistema tributario a través de la norma. Existen un montón de incentivos y existen medidas que permiten que empresas y personas puedan pagar menos impuestos. Y teniendo en cuenta como esos costos tributarios que llamamos, representan solo en 2023 representaron cerca de 130 billones de pesos. O sea, imagínense, estamos perdiendo cerca de 200 billones de pesos con la evasión y la elusión y con los beneficios tributarios. Entonces, creo que allí yo digo que dinero sí hay, los recursos los tenemos, pero creo que no los estamos em, utilizando bien y también estamos creando un montón de gabelas para que las personas paguen menos impuestos y no sabemos a quiénes van, si se están, de qué manera se están beneficiando y tampoco sabemos si el objetivo con el que se crearon ese tipo de beneficios se está llevando a cabo o no. Entonces, son discusiones que tenemos también. Una forma de poder contrarrestar la desigualdad es la política tributaria, pero fíjense todas las cosas que tendríamos que corregir. Y otra cosa final que les quería mostrar sobre cómo está Colombia en términos de desigualdad es, les quería mostrar esta gráfica. Es el índice de Gini por área geográfica en Colombia. Una cosa es hablar de la nación como tal, pero otra cosa es dividir entre urbano y rural. Y resulta que Colombia es un país
bastante desigual en la urbanidad. Y de hecho, cuando vemos el índice de Gini por ciudades, Bogotá es el primero. Bogotá está como por el 0,4, si no estoy mal, pero es la ciudad más desigual en todas las ciudades de Colombia, en lo urbano, que es lógico, ¿no? Cuando vemos, no sé, si de pronto estamos aquí en Rosales y después vamos a Soacha, bueno, que realmente no sé si pertenece a Bogotá, bueno, vamos a Fontibón. em, pues son localidades muy diferentes y muy desiguales, con accesos muy complicados en términos de acceso a servicios públicos. Y si nos vamos a a la ruralidad, pues también es peor. La Colombia rural está en 0,46, que eso también es un nivel bastante alto entre el cero y el uno. Y si nos comparamos con América Latina, pues estamos por encima de todos los países de América Latina. Entonces, Em, no quiero alarmarlos como, Colombia es el país más desigual de Latinoamérica y del mundo, pero sí estamos entre los más desiguales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Nosotros nos hemos de justicia especialmente, nos estamos refiriendo mucho a la política fiscal. Creo que es una forma de analizar qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer bien de ahora en adelante. Y la otra es también mirar qué tipo de incentivos y qué tipo también de concientización de la desigualdad podemos hacer de ahora en adelante, porque también creo que esto se trata de educación, como de que sepamos qué es esto, que es un problema y que puede empeorar o podemos cambiar la situación. Hasta ahí dejo esta intervención. Gracias, Mariana. Bueno, a mí hay varias cosas juntando lo que dijo Andrés con lo que tú nos muestras que me revienta un poco la cabeza. A mí sobre todo me impacta de lo que han conversado este tema de cómo se distribuye el ingreso después de que el Estado interviene y que al verlo en Colombia es una cosa irrisoria frente pues a otras sociedades. Pero tenerlo tan claro en casa, o sea, rancho adentro, me parece que es un pues es un gran golpe en conciencia, pero también creo que de cierta manera empodera lo que uno puede llegar a entender de aquí en adelante, ¿no? Y también me llama la atención, Andrés un poco lo daba a entender, tú lo mencionas de una manera más directa al poner el ejemplo entre si uno pasa de Rosales en Bogotá a Fontibón o a Soacha, que es otro municipio ahí muy pegadito a Bogotá, pues uno ve la diferencia, ¿no? Y eso me hace pensar un poco en la segregación también que genera un asunto tan estructural como la desigualdad y más en entornos urbanos. Ese también creo que se nos ha convertido en paisaje porque en efecto lo es nuestro paisaje urbano. Si uno camina por la ciudad o se mueve en Transmilenio, si lo haces en carro o en moto, es súper visible. Entonces también nos habla de que esa segregación empieza a dialogar con todas estas variables y se hace sí, como una bola de no mucho más grande. Entonces, bueno, eso me impacta a mí de lo que hemos conversado aquí. Bueno, otras cosas también, pero lo quería manifestar como para que lo podamos seguir integrando a lo que viene. Quiero leer un par de cosas que nos han dicho en el chat para que lo vayamos teniendo en cuenta. En efecto, hay una persona que Mariana lo comentó, hablaba sobre qué hacía el Estado colombiano. Ahí Nicolás responde que el efecto visto sobre todo durante el siglo XXI por 10 factores. Bueno, perdón que no estoy leyendo bien. A ver. Alguien mencionó el tema de la corrupción. Creo que cuando nos refiramos a cómo salir de este atolladero, podríamos mencionar si la corrupción es la gran excusa que nos han pintado o no tan así. Nicolás dice que seguramente también, pero que está lejos de ser una de las razones principales, dice él. Y bueno, eso es lo que veo un poco en el chat. Respecto a esta primera tanda de preguntas, Sebastián va a cerrar este bloque. Hemos hablado de pobreza, hemos hablado de ingresos, distribución de ingresos después de que interviene el Estado. Mariano nos adelantó algo de política fiscal y eso como que podría tener y efectos podría traer pues provechosos. Venimos de unos años donde hemos vivido una reforma fiscal, también una reforma laboral, y bueno, hay cosas que están sucediendo y este tema creo que nos permite como apropiarlo y poder eh, incorporarlo como a lo que conversemos. Entonces, dale, Gracias Karen, gracias Mariana, gracias Andrés. Quisiera pues empezar un poco como
planteando la importancia en relación de cómo hablamos de ellas también, ¿no? Y es porque la desigualdad es una realidad que se experimenta de muchas maneras y que se experimenta particularmente, digamos, por ciertas personas, digamos, o sea, las condiciones que crea esta desigualdad son experimentadas particularmente por ciertas personas en mayor o menor medida, dependiendo de dónde están ubicadas, pero también hablamos de ella y la manera en la que la contamos y la manera en la que hablamos de ella es clave. Yo quisiera un poco referirme a eso y a cómo estamos en relación también en América Latina con un par de cifras y también hablando de ese tema, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es contarles como esta historia como de trabajo cuando uno se encuentra con muchas personas y estamos hablando de lo importante que es camellar duro, que es metérsela toda, sonreír y salir hacia adelante un poco. Y es la idea que tenemos detrás de que al que madruga Dios le ayuda, ¿no? O sea, como que si madrugamos, vamos hacia adelante y vamos a trabajar mucho y vamos a salir de la situación en la que estamos. Y la verdad es que estamos en una región en que por más que madruguemos y en un país por de que por más que madruguemos y por más que recemos, Dios puede seguir Dios sigue ayudando a unos, o bueno, ni siquiera a Dios, sino el sistema económico como está pensado ayuda a unos pocos y no necesariamente a todos. Quisiera retomar un poco lo que planteaban Mariana y Andrés frente a cómo se está distribuyendo cómo se está distribuyendo los ingresos, pero esta vez no solamente en los ingresos, sino en la riqueza, ¿no? Y es las personas, digamos, en Colombia, pero en la región también podemos tener diferentes tipos de ingresos. Entonces hay personas que percibimos nuestros ingresos a través de nuestro salario y entonces cuando se habla de ingresos usualmente se suele hablar de la desigualdad de cómo percibimos, de qué tanto, digamos, de la porción del salario queda en unos o en otros, pero hay otras personas que suelen ser las personas sobre todo más ricas que pues, no tienen salarios muy altos, tampoco algunas sí, pero no tienen salarios muy altos porque la mayor cantidad de sus ingresos son percibidos a través de las rentas o la riqueza que producen, ¿no? Entonces, son personas que pues tienen acciones en diferentes lugares, poseen diferentes propiedades, tienen inversiones en otros lugares del mundo que favorecen que eso crezca. Y, por ejemplo, cuando hablamos de eso y miramos el caso colombiano, si tuviéramos una torta de 100 porciones, lo que veríamos es que de esas 100 porciones, cuando hablamos de riqueza, 70 se van al 10% más rico de Colombia. O sea, 70 de esas 100 porciones de torta se las están comiendo 10 personas. ¿Qué pasa con el 50% más pobre? El 50% más pobre de Colombia en riqueza, en patrimonio, se come, por bien que le vaya, 4 pedazos de torta entre todas. Estamos hablando de que digamos que somos 40 y voy a hacer un cálculo para arriba, somos 48 millones de personas. Eso quiere decir que alrededor de 24 millones de personas tienen el 4% de la riqueza que se produce en Colombia, mientras que el 10% de 48, mientras que 4 millones de personas están teniendo el 70%. Eso nos habla de una desigualdad impresionante, más en un país y más en un sistema en el que el poder adquisitivo y el dinero que se tiene determina tantas cosas, ¿no? Porque sabemos también que en gran medida, como están planteadas las cosas, el acceso a los sistemas básicos como salud, el acceso también, digamos, a la educación, el acceso a poder tener, digamos, redes de cuidado, aunque eso está cambiando también un poco con redes comunitarias de cuidado y demás, etcétera, etcétera, dependiendo de qué tanto tienes para pagar, ¿no? Entonces, sumémosle todo eso a las diferentes maneras en que se vive la desigualdad. Pero como esto, digamos que se presenta de una manera en que es muy agradable hablar y es, tú sigue madrugando que eso puede terminar. Y ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos también y el interés de esta conversación y es que cuando hablemos de desigualdad no nos centremos solamente en las cifras, sino en cómo hablamos de ella. Porque es que cuando hablamos de la desigualdad estamos hablando de realidades de personas, estamos hablando, cuando si hablamos de desigualdad podemos ver que miramos el contexto de las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres campesinas, donde ellas viven, como lo presentaba Mariana en la gráfica anterior cuando hablábamos de la diferencia entre lo urbano y lo rural, es aún más difícil y es esa desigualdad la que está impactando esas realidades. Entonces cuando hablamos de la desigualdad es cómo nos queremos referir a ella también, ¿no? Veía yo en el chat que alguien hablaba y es
por más que, y me quedo un poco pensando en esta idea de la madrugada, porque es un poco esa lógica que nos mueve a veces como sociedad y es, por más que madruguemos, necesitaríamos 11 generaciones, hay personas que necesitarían de 11 generaciones para salir de la pobreza según la OCDE. El caso es bien, bien, bien difícil y como lo planteaban Mariana y Andrés, después incluso de el gasto público, digamos, el recaudo tributario, pues el coso no, el índice, los índices de Gini y demás no disminuyen, no disminuyen mucho. Y no disminuyen mucho en parte también por las lógicas y los diseños sociales que hemos decidido ir construyendo sobre cómo deberíamos funcionar y sobre los discursos que creamos alrededor de eso. Para mí el principal, uno de los principales, y retomando lo que mencionaba Mariana, es el de los beneficios tributarios, por ejemplo, que a mí me gusta llamarlos, como les decía yo, gastos tributarios o incluso privilegios tributarios, ¿no? Porque son privilegios de unos pocos, eh, que son 294 en Colombia, entre otras cosas, y que de esos 294 no hemos evaluado además qué impacto tienen esos 294 y qué efectos han tenido en nuestro país y en las razones por las que nos venden o nos cuentan que son necesarios, ¿no? Porque pues no voy a satanizar y no me interesa tampoco decir que todos los privilegios tributarios o los incentivos tributarios o los gastos tributarios necesariamente son malos, porque yo creo que hay algunos que bien focalizados y bien pensados para algunas zonas y demás pueden tener una repercusión positiva, pero son 294 impulsados por lobbies bastante grandes también, de los cuales no hemos visto sus efectos, no se estudian, no mucho. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Aquí alguien pregunta cuándo fue la última vez que se hizo análisis de esos beneficios tributarios y sus efectos. Yo no sé si Mariano y Andrés saben, pero yo no conozco ninguno. O sea, creo que la última vez sería, no sé, no sé, me atrevería a decir que más de 10 20 años, eso no se ha hecho, pero no, o incluso nunca, pero no estoy seguro de eso. Em, y perdón que me desvíe respondiendo esa pregunta inmediatamente, pero porque lo que quería plantear es eso, ¿no? Entonces estamos hablando de beneficios tributarios y demás, pero cuando nos referimos a otro tipo de acciones que tenemos como Estado para disminuir y cerrar las brechas de desigualdad, hablamos de subsidios. ¿Cierto? Claro, es distinto, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver la ley, la definición constitucional y demás, que no es menos importante, te dicen que un subsidio es esto y un beneficio tributario es esto. Son claramente elementos distintos, uno es un instrumento de política social, el otro es un instrumento de política tributaria, pero en el fondo, digamos, si dejamos de lado el tecnicismo legal y económico que los diferencia, en el fondo es un mismo sentido y es favorecer a un grupo particular o a una persona en especial, bajo ciertos supuestos del beneficio que puede tener sobre el resto de la población. En un caso estamos favoreciendo unas actividades económicas bajo unos supuestos, en el otro caso estamos ayudando y contribuyendo a que ciertos porcentajes de la población puedan acceder a unos mínimos, para vivir con una calidad de vida, en mi opinión, al menos decente. Pero cuando hablamos de las políticas que se toman y las decisiones que se toman al respecto, lo primero que se suele mirar es, el gasto social, ¿no? Los subsidios y demás, no necesariamente estos beneficios tributarios y demás. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, como lo dijeron Mariana y lo dijeron Andrés, la desigualdad, en mi opinión, también es evidente. Y es una desigualdad que además está basada en una manera de plantear las cosas, una manera que responde a decisiones políticas, es decir, acuerdos sociales que se toman en los congresos de la República, que se toman en los consejos departamentales, es el resultado de esas decisiones políticas que se toman. Y esas decisiones políticas se toman pensando en un modelo de sociedad que se quiere. Ese modelo de sociedad hoy en día lo que ha favorecido es que incluso hasta después de la pandemia, los más ricos se hagan más ricos. En Latinoamérica, dos personas que son mexicanas concentran más riqueza que lo que puede ser el PIB de países como Chile y Ecuador, por ejemplo. Dos personas. En Colombia, que fue el país que después de la pandemia más ha incrementado la riqueza de los mil millonarios, que para los que quieran saber quiénes son los mil millonarios, esto no entra a Forbes y Forbes te bota la lista además de los mil millonarios colombianos, eso es público, eso a veces cambia entre 4 y 5 dependiendo de si la mamá y el hijo, digamos, suben o bajan en la lista. Eso es completamente público y esa riqueza de los mil millonarios colombianos que aparece en Forbes, Latinoamérica es la del país que más ha incrementado. Ustedes, yo qué creo de esto y es que el modelo social que estamos diseñando, las prácticas políticas, digamos, que estamos diseñando, la manera en que tomamos esas decisiones favorece eso.
favorece que se ocurra mientras la pobreza y las brechas de desigualdad, mientras sobre todo la brecha de desigualdad aumenta. Mariana nos hablaba del World Inequality Database, que es una base muy chévere que mira estos porcentajes de concentración entre el 1, el 10 y el 50% cuando vemos un salario y vemos la riqueza. Y yo estaba viendo también esa misma base hoy y lo que veía es que en términos de aumento de la riqueza o sea, aumento en concentración de la riqueza y demás, en los últimos años eso sigue creciendo. Es decir, esa brecha de desigualdad se sigue ampliando y es preocupante. Yo dejaría por ahí para no meterme un poco tanto ahorita en las soluciones y que se pueda conversar más adelante, pero sí adelanto algo que creo que puede ser parte de la discusión y que Andrés planteaba y es, yo sí creo que para mí una de las primeras soluciones es el impuesto a la ultrarriqueza. Y creo que esa distinción que él hace entre la clase alta y los ultrarricos es importante y es la clase alta en un país como el nuestro, somos muchos de los que ganamos más de 4 millones de pesos o de los que personas que ganan más de 3,5 millones de pesos, pero es que dentro de esa clase alta la diferencia entre el 0,1% y el 10% es altísima. Y esos impuestos a ese 0,1% que siguen incrementando su riqueza, bien distribuidos, y cuando hablemos ya de la corrupción y demás, podemos ver cómo la corrupción es real, pero también es una narrativa que se usa para deslegitimar la idea del Estado que se basa en el recaudo y en la redistribución de los impuestos. eh, Ahí está el dinero. O sea, cuando nos digan que no hay políticas para financiar salud, que no hay políticas para financiar educación, que no hay políticas para financiar sistemas de cuidado, el dinero está. Lo que pasa es que tal vez no estamos tomando las decisiones políticas que se requieren para recaudarlo y cerrar esas brechas que ya nos mostraron. Yo lo dejaría por ahí mientras tanto. Y lo que le planteaba Andrés es, me interesa saber mucho porque para él no solamente es suficiente con el recaudo a la riqueza, sino qué otras cosas hay por ahí, porque creo que ahí podemos seguir conversando. Y gracias. Bueno, pues esto se puso mucho más que emocionante. Son las 7 de la noche. Yo les voy a pedir un poquito de paciencia para que nos demos la licencia de ir más o menos hasta las 7:20 y poder desarrollar lo que ya han empezado a enunciar y son, bueno, así, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Es evidente, es grotesca la desigualdad, bueno, yo le pongo ese adjetivo, además de que genera un montón de sufrimiento social, ¿no? Aquí hablamos de cómo entran en acción las narrativas que justamente sostienen en parte esa meritocracia o perdón, esa desigualdad. Y aquí quiero que hablemos rápidamente de meritocracia porque siento que parte de como el despegue de esa solución es parte de cómo narramos lo que está pasando, ¿no? Y cómo atacamos un poco o cómo desmantelamos un poco esas narrativas que mantienen el orden de cosas que nos está haciendo daño o que no permiten que esa desigualdad pues pase algo, ojalá baje, ¿no? Y entonces Andrés tiene un par de cosas que nos quiere contar sobre ese discurso meritocrático y justamente el desglosarlo, ¿no? ¿Cómo se narra ese discurso meritocrático? Hablemos de, como les mencioné ahorita, como Rancho Adentro en Colombia. Ya Juan Sebastián mencionó algo que es como el que madruga Dios le ayuda y sí somos una sociedad muy aferrada a esa credo católico y cristiano y bueno, eso hace mello. Entonces, bueno, dale Andrés, te escuchamos respecto al discurso de meritocracia y a partir de ahí desmantelar eso para llegar a soluciones concretas que ya también han ido apareciendo, pero bueno, empecemos por eso. Muchas gracias, Karen. Si me ayudan con la presentación también que ustedes tienen ahí en Mutante. Dale, sí, ya. Y mientras proyectan, sí me gustaría responderle a Juan Sebastián. Sí, porque es que la idea principal es justamente esa, yo sé, yo deliberadamente es muy provocadora, porque miren, o sea, decíamos, con política fiscal y política social solo disminuimos un punto del Gini, pero es que para pasar llegar a por lo menos 0,40, que es lo que se entiende como desigualdad extrema, necesitamos un Estado capaz de disminuir ese Gini en 14 puntos o 15 puntos. Esa disminución de 14 o 15 puntos es una disminución que ni siquiera Dinamarca ha sido capaz de hacer. Entonces, Juan, o sea, empezamos tan mal en la distribución inicial y en la distribución primaria que no basta. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con la política fiscal y la política social, pero en el caso colombiano estamos tan mal, que no basta con la política fiscal y la política social. Necesitamos políticas de distribución inicial, que son básicamente reforma agraria, y necesitamos políticas de distribución primaria, que son básicamente
aumentar las tasas de sindicalización y darle más poder al trabajo para que la distribución entre capital y salario sea mucho más equitativa. Y por último, la distribución secundaria, que es la que hace la política fiscal y la política social, le quede más fácil. Es que créanme, hoy en Colombia, a punta de política fiscal y social, no es posible. Necesitaríamos un Estado más fuerte que el Estado danés. Dimensiones, o sea, necesitaríamos un Estado más fuerte que el Estado danés. Eso no es posible. Por eso empezamos tan mal que la distribución secundaria necesita más fuerza. Pero bueno, para pasar entonces a los porqués, ¿qué es lo que justifica esto? Evidentemente lo que justifica esto es el mito de la meritocracia. Y esto es, digamos, lo que todos estamos viendo en pantalla, es una parte chévere, y es porque nos enseñan que la carrera de la vida es algo como esto. Y es que el mundo es un campo neutral de oportunidades para todos. Todos empezamos la carrera de la vida, eh, y quien más se esfuerza, quien más se entrena, pues llega primero a la meta. Eso es lo que nos han enseñado. Creo que algo pasó con la señal de Andrés y se cayó. Esperen a ver si. Yo creo que le está intentando conectarse de nuevo. Démosle un par de unos segunditos, a ver. Mientras tanto, quiero leer algo que está pasando acá en el chat. Santiago David dice, ¿cuándo fue la última vez que se hizo? Ah, ya, esto ya le respondió, perdón, llegando tarde, lo siento. Ya Mariana te respondió, Santiago, acerca de lo que mencionabas de Cuba en la gráfica. Mm, Y Nicolás está muy activo en el chat, Nicolás Aldarriaga, y nos comparte una tabla que resume costos concretos calculados del Special Training en impuestos. Wow, esto suena súper especializado, pero gracias por compartirla. Si de pronto tienes el enlace donde esté el informe o algo así, pues súper bienvenido también. Y Qué acá hay una pena. pregunta. Ah, ¿ya volviste, Andrés? ¿O quién habló? Ah, sí, aquí está Andrés. Sí, qué pena. Ah, listo. No, pero ibas a decir una pregunta, si quieres. ¿Cuáles son las causas del constante aumento de la brecha de desigualdad y de la dificultad para frenarla y reducirla? Bueno, creo que es multicausa, pero bueno, esta la propone Daniel y creo que está muy bien que la tengamos ahorita en mente para este bloque de cierre. Pues Andrés, seguimos escuchando, creo que se te ha caído la señal, pero adelante, ya van Gracias. a Ah, poner ya. lo que nos estabas contando sobre la meritocracia y el campo aparentemente neutral en el que nos Pero lo que disponemos a salir. vimos, Ujú. exactamente, lo que vimos en la siguiente diapositiva. Esto es lo que nos vende. Este es el mito de la meritocracia. Pero lo que pasa en realidad es que como la posición de partida es tan desigual, probablemente los hijos de B van a empezar la carrera mucho más rápido que el resto. Y esto se reproduce en el tiempo. Entonces, si solamente hablamos de la distribución secundaria a través de la política fiscal y social, estamos perdiendo de vista la posición de partida y estamos perdiendo de vista la distribución primaria entre salarios y ganancias de capital. Pero, digamos, si vamos a la siguiente, que me interesa más, yo creo que la imagen es chévere, pero me interesa mucho es profundizar en los elementos claves del mito de la meritocracia. Y quiero rápidamente contarles estos 7 elementos. El primero es la idea de las becas. Miren, cuando ustedes hablan con mucha gente, a mí me da tristeza porque siento que mucha gente se ha tragado el cuento de la meritocracia. Es más, déjenme decir de una manera muy fuerte, la meritocracia es el principal dispositivo legitimador de la desigualdad porque parte de la idea de que los ingresos son producto del esfuerzo. Y las personas que son muy ricas es porque se han esforzado mucho. Y como le diría Juan Sebastián, han madrugado mucho. Esa gente madruga, se esfuerza y por eso se gana 1.300 millones de pesos al mes. O sea, yo no sé, yo me tendría que levantar como a las 1 de la mañana y trabajar, pues, y que el mes tenga 50 días. Eso es imposible, o sea, es que no hay productividad posible para ganarse 1.300 millones al mes. Pero bueno, los 7 elementos claves del mito de la meritocracia. Uno, las becas. Entonces, siempre todo el mundo te va a decir, pero es que hay becas. ¿Cuál es el discurso legitimador detrás de las becas y el papel de las universidades privadas de élite? Las oportunidades están ahí para todos, hay que saber aprovecharlas. Y estoy casi seguro que todos los aquí presentes alguna vez hemos escuchado alguna de estas frases. Las historias selectivas de éxito, ¿cierto? Y los influencers. Si yo pude, tú también puedes hacerlo. Querer es poder. Vamos, anímate y lo que está de moda, manifiéstalo. No, hay que manifestar. Yo quiero manifestar ser un multimillonario y vamos a ver si eso es factible en Colombia.
Los referentes aspiracionales, ¿cierto? Los millonarios, la idea de poner al millonario como un referente aspiracional. Una cosa que me parece muy dura y son los evangelios de la prosperidad. Miren, los evangelios de la prosperidad combina teología cristiana con ideología neoliberal y te dice lo siguiente, digamos, Dios está contigo y se manifiesta a través de la abundancia económica. Esos son los evangelios de la prosperidad. Entonces, si Dios te bendice con abundancia es porque sembraste con fe y trabajaste muy duro. El otro que también es muy fuerte es la idea de la caridad con los más pobres, y es los ricos y la filantropía. ¿No? Han escuchado de las fundaciones empresariales, todo esto es la filantropía de los ricos, y parte de la idea de que los que hemos tenido más tenemos la responsabilidad de moral de ayudar a los que menos tienen, pero sin malacostumbrarlo. No hay que darle mucho al pobre porque se malacostumbra y tiene que trabajar. Porque recuerden que digamos, la base del mito meritocrático es que el ingreso es producto del esfuerzo y entre más te esfuerces, más plata vas a tener. Esto es un mito. El mecanismo defensivo, miren, estos dos últimos, la verdad es que me encantan, porque llegas a un punto donde la persona empieza con los mecanismos defensivos. Es decir, los que sufrimos de este sistema o las personas que sufren ese sistema terminan defendiéndolo. Es como cuando uno es que esa idea del obrero de derecha, ¿cierto? Es como el obrero de derecha es el destilado de las élites. Y es porque, claro, termina defendiendo este mismo sistema. Si tú dices que el sistema es injusto, me estás diciendo que mi éxito es inmerecido. En realidad, no eres más que un envidioso resentido. Deberías ponerte a trabajar duro para alcanzar tus metas. Entonces, la idea del envidioso y del resentido. Y por último, la gente de bien necesita un chivo expiatorio. Es como si la culpa no es de las reglas de juego, si la culpa no es del sistema, porque en teoría todos podemos ser multimillonarios, ¿de quién es la culpa? Siempre está la idea de quién es la culpa. Pues claro, la culpa es del criminal, la culpa es del vago perezoso o la culpa es del migrante. Ojo, este discurso necesita cerrarse, como un círculo, necesita cerrarse. Y la forma de cerrarse es encontrar un culpable. Y el culpable siempre va a ser el chivo expiatorio. Si vamos a la última diapositiva, ya con esto termino, estos elementos clave lo que buscan son los siguientes objetivos fundamentales. Y perdón que por el tiempo me va a permitir simplemente leerlos sin profundizar mucho, pero espero que en la discusión pues logremos profundizar. El primero es internalizar la culpa de la inmovilidad social por falta de esfuerzo, motivación o fe en Dios. No has creído suficiente en Dios y por eso. El segundo es despolitizar la desigualdad y convertirla en una decisión individual. El tercero es invisibilizar el conflicto de clases. Ya no hay explotadores explotados, sino exitosos y fracasados, ¿cierto? Hay que ser influencer para ser exitoso. Omitir la posición de partida y desviar la atención sobre la injusticia de las reglas de juego. Desactivar todo tipo de resistencia social y política que promueva reformas redistributivas. Y lo que tú preguntas al principio, Karen, focalizar el problema de la pobreza extrema y normalizar la desigualdad como una desigualdad justa. Séptimo, canalizar la empatía. Esto me parece muy duro del dispositivo de dominación simbólica de la meritocracia. Y es que hay gente buena, y hay gente buena en la derecha, hay gente buena en la izquierda, pero este mito logra canalizar la empatía hacia acciones de caridad y filantropía con los más pobres y desfavorecidos. De la gente que quiere hacer buenas acciones es como, ay, bueno, demos un mercado o demos limosnas. Lo octavo, logra que las clases subalternas interioricen y defiendan el mismo sistema que los oprime. Y por último, pues en lógica de lo que veíamos en la diapositiva anterior, crea archivos expiatorios para explicar el fracaso de la economía nacional sin culpar al sistema o a las reglas de juego. Este es como rápidamente lo que quería mostrarles y ya con esto termino. Gracias, Andrés. Eh, Nada, pues creo que al menos yo aquí sí hago como una confesión y es que realmente hasta hace muy poco fui consciente de cómo la crianza que tuve y a su vez la crianza de mi entorno me hizo una ferviente creyente de esto sin notarlo y cómo lo reforzaba a lo largo que iba avanzando en etapas de la vida. Y creo que esto puede ser un factor común denominador entre muchos de los que estamos aquí. Y me parece brutal lo que dices de que despolitiza no solo la desigualdad, sino este malestar que sentimos al darnos cuenta, ya sea en gran o pequeño porcentaje, de lo que pasa. Entonces, sí, eso llega a producir una especie de desagenciamiento, como parálisis. Es tan duro y realmente está jodido desde hace tanto que aparentemente no hay mucho que podamos hacer. Eso me deja a mí pensando también y lo he visto en parte de los comentarios de, como les conté, hablemos de la desigualdad, es una conversación que arrancó el viernes pasado, llevamos dos piezas al aire
Y he notado en los comentarios que llegan un poco esto, como, ¿y las acciones qué? ¿O qué se puede hacer? Y es como un poco en tono de burla, como no hay nada que se pueda hacer, como dejen un poco de sobrediagnosticar, ¿sí? Pero creo que también expresa esto que Andrés nos acaba de mostrar en las listas de cómo funciona el discurso de la meritocracia, y es lo complejo y lo interiorizado que está y naturalizado también que está. Aquí hay una referencia que nos deja Karen Forero. Los invito a que den clic, pinchen el enlace porque es un artículo muy chévere que habla de la paradoja de la desigualdad y es como, por ahí le estuve dando una mirada y me gustó mucho porque sí menciona como que sociedades muy desiguales son a su vez altamente tolerables con la desigualdad. Y por eso lo mencionan así, que es paradójico que eso suceda. Aquí quiero que entremos a hablar de justamente, más concretamente de las acciones que podemos, mejor dicho, cómo politizar este asunto con acciones y con conciencia de que existen cosas que se pueden hacer. Si Andrés quiere mencionar algo más sobre lo que hablaba de poner impuestos a la alta riqueza, por ejemplo, si quieres dar algún elemento un poco más profundo ahí, podemos empezar por eso y si no, pues quien quiera tomar la palabra y hablarnos de acciones concretas y puntuales, está súper chévere. Gracias. Yo, o sea, no quiero ser como el aguafiestas del momento, pero los impuestos a las altas riquezas son muy mala idea. La verdad es que son muy mala idea. Es decir, los ricos son ciudadanos del mundo y los ricos pueden moverse y mover su capital muy fácil. Es que uno no lo dimensiona. Claro, es que aquí no hay ultra ricos. Uno no lo dimensiona. Entonces, si le pones impuestos a la alta riqueza, se los lleva para las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, se los lleva para Suiza, ¿cierto? Este banco US, en fin, es que los ricos muy ricos, pobrecito como el Estado colombiano, detrás de los ultra ricos diciéndole, por favor, repatrie ese capital, vuélvalo a traer al país y yo le condono la mitad de la repatriación. Eso se llama normalización tributaria. Y existen en mil leyes de normalización tributaria en Colombia. Eso es una súper mala idea. Entonces, empezar que esa no es una buena idea. Que sí de pronto podría funcionar lastimosamente en un mundo donde no existe un impuesto mundial a la riqueza, que es lo que Piketty y toda esta gente ha dicho desde hace mucho tiempo. Hoy no existe un impuesto mundial a la riqueza y los ricos son ciudadanos del mundo. Los ultra ricos pueden moverse ellos mismos y mover su capital muy rápido y muy fácil. Entonces, un impuesto a la alta riqueza, mala idea. Lo que yo creo es trabajar en los tres frentes. Posición de partida, reforma agraria, distribución primaria, aumentar el poder de negociación de los sindicatos y distribución Te secundaria, estamos sí, yo creo que escuchando un eso ya poco todos estamos de mal. acuerdo, aumentar las tasas. Espera, vuélvanos a contar la lista desde el inicio porque se fue un rato la señal y no te escuchamos ahí claramente. ¿Qué estabas Ok, diciendo? Posición de partida, reforma agraria y continúa. agraria, reforma agraria, y en ese sí estoy de acuerdo con impuestos a las altas herencias, no tanto al capital como stock, es decir, no tanto a la riqueza, sino al proceso de heredar esa riqueza. Entonces, reforma agraria, impuestos a las altas herencias, no a todas, sino solamente a las altas herencias. En la distribución primaria, aumentar el poder de negociación colectiva de los sindicatos, porque es que si no hacemos esto, le estamos dejando toda la carga a la distribución secundaria, que son política fiscal y política social. Y no es posible. Como les decía, tenemos que tener un estado del tamaño de Dinamarca. Eso no va a pasar. Eso la verdad es que no va a pasar todavía. Entonces, en la secundaria, pues sí, aumentar las tasas efectivas de tributación para los deciles más altos de ingreso. Eso sí me parece factible. Y dos, importantísimas en política social, universalizar la educación y la salud. ¿Qué significa universalizar? Desvincular el acceso a la educación y desvincular el acceso a la salud de los ingresos de la persona. Eso es fundamental. Desvincular la educación de los ingresos. Y por último, desvincular los puestos de trabajo de los contactos. Que los puestos de trabajo no dependan de los contactos de la persona. Salud, educación y empleo es el corazón de la política social. Y ya con esto sí termino, no nos concentremos solamente en la desigualdad de ingreso, hablemos también de desigualdad de oportunidades, porque si logramos desactivar el mito de la desigualdad de oportunidades, se cae el mito meritocrático. Es decir, si la cancha no era igual, el resultado no es justo. Entonces, no solamente hablemos de desigualdad de ingreso, sino que también hablemos de indicadores
de desigualdad de oportunidades que son más escasos y son más difíciles. Hay varias literaturas sobre indicadores de desigualdad de oportunidades, pero la que más me gusta a mí es la comparación entre los ingresos de los papás y los ingresos de los hijos. Insisto, si los ingresos de los papás y los ingresos de los hijos son muy parecidos, en ese país no hay igualdad de oportunidades. Por el contrario, si los ingresos de los papás y los ingresos de los hijos son muy diferentes, en ese país hay más igualdad de oportunidades. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Mariana, te escuchamos en esta parte de imaginar o pintar un poco un futuro posible respecto a la desigualdad. Bueno, yo entro un poquito de desacuerdo con Andrés. Em, sí, los impuestos a la riqueza no recaudan. O sea, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que está funcionando en Colombia permanente desde el 2022 recauda apenas 3 billones de pesos al año, que eso pónganle ustedes que es como la planta del Congreso en un año, del Congreso de la República. Sin embargo, sí concientiza. Y esto lo hablamos en el sentido del cambio climático. O sea, las personas más ricas son las que contaminan más, son las que tienen acceso a yates, a jets, son quienes consumen mucho más y necesitamos es concientizar que quien de verdad esté contaminando contribuye un poco más con lo que está pasando en el mundo, sobre todo con el cambio climático. Y aquí me voy a poner un poquito técnica, discúlpenme, pero en este momento, por esto mismo que también explicaba Andrés, también en eso sí estoy de acuerdo. Lo que pasa con los impuestos a la riqueza es que como estos personajes son ciudadanos del mundo, pues van de un lado a otro y simplemente buscan guaridas fiscales que llamamos. No son paraísos fiscales, son guaridas. Y lo que vemos es que lo que tenemos que hacer en este momento es generar movimientos globales como el que se está moviendo en este momento en Naciones Unidas, la que llamamos la Convención Marco por una tributación internacional para que exista mayor transparencia y mayor intercambio de información entre los países del mundo, incluso entre los países que son considerados como paraísos fiscales. Esta convención marco, que apenas va a empezar su primera sesión en Nueva York en agosto, va a empezar a hablar sobre este problema de los flujos financieros ilícitos, sobre la falta de transparencia entre las multinacionales que son las principales contaminantes, sobre todo las multinacionales extractivas de minerales no renovables. Y creo que tenemos que, o sea, entiendo que no hay recaudo de estos impuestos, pero sí generan concientización. Entonces, lo que hay que hacer es crear este tipo de medidas de impuestos a la riqueza, pero a su vez también crear medidas que permitan la transparencia e intercambio de información. Solo así puede que empecemos a ver algún tipo de resultado, algún tipo de impacto de este tipo de impuestos. Pero tenemos que empezar a hacerlo. O sea, si de pronto nos rendimos y como, ay, eso no sirve para nada y eso no va a cambiar la desigualdad y la plata se la van a gastar en manzanas, pues no. O sea, creo que tenemos que dejar de pensar de esa manera también. Yo creo que hay que pensar también en que debemos dar pasos pequeños, pero yo sé que pueden significar bastante para el cambio de la desigualdad, no solo en Colombia, sino también en los países que llamamos del sur global. Yo también quiero llamar aquí la atención respecto a lo que hablábamos de la política fiscal y quiero compartir solo una gráfica ya para cerrar y darle la palabra a Juan Sebastián, que sé que está que se habla. Eh, y es sobre, pues nosotros en De Justicia hemos visto bastante el problema de la política fiscal eh, como un sistema regresivo y también lo vemos como un medio para poder, ay, perdón que no he podido, no puedo ya. Como un medio para poder crear estrategias y ay, cambiar la realidad. Perdón. Entonces, yo les quiero mostrar un comparativo de cómo, ay, Dios mío, no sé por qué no puedo compartir. Eh, Ya, ahora sí, ya. Ahí lo estamos viendo. Listo, perdón. Entonces, yo les quiero mostrar es cómo es nuestro sistema tributario en términos de competitividad. Resulta que de arriba hacia abajo las barras muestran en primera medida el impuesto de renta de las personas naturales.
Luego sigue el impuesto a las personas jurídicas o a a las empresas. Entonces, lo que les quiero mostrar es que Colombia está prácticamente, eh, depende mucho, es del impuesto a las empresas. Y es lo que hablamos, o sea, desafortunadamente o afortunadamente, en Colombia existen más del 90% de microempresas. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos recargando en esas microempresas, en esos emprendimientos. Entonces, como que es como si estuviéramos en el círculo vicioso de la desigualdad. Entonces, porque es difícil crear una microempresa y cuando la creamos, la carga tributaria es impresionante. Entonces, lo que estamos proponiendo y lo que hemos discutido en muchos escenarios es, tenemos que intentar cambiar y revertir lo que estamos haciendo de la recarga con las empresas y empezar a recargar a las personas. Y esto también tiene que ver con el impuesto a la riqueza. Entonces, volvamos mucho más progresivo el sistema tributario para que para que las personas contribuyan más de acuerdo a sus ingresos y las empresas intentémosle bajarle el impuesto. O sea, ¿cómo puede ser posible que una empresa hoy en día pague un impuesto de renta del 35%? Y esto también, y aquí les pongo, y me voy a echar una cuñita en una investigación que sacamos, es sobre las zonas francas. Las zonas francas tienen unos beneficios tributarios porque en las zonas francas, que son unas áreas especiales en donde pueden entrar varias empresas, esas empresas tienen un impuesto de renta del 20%. Entonces, imagínense esa diferencia entre un impuesto de renta de zonas francas del 20% frente a todo el resto de empresas que tienen el 35% de renta. ¿Por qué pasa? Pues esas zonas francas se hicieron prácticamente como para darles una bala de oxígeno a las empresas, porque realmente las estamos ahogando en impuestos. Entonces, es pensar también en cómo revertir las cargas tributarias y también en cómo empezar a mejorar y hacer una mayor transparencia en la forma en que se están invirtiendo los recursos. Yo sé que ahorita está la Contraloría, la Procuraduría, que nos dicen hemos invertido tanto en cada región, pero creo que nos falta muchísimo más. O sea, existen herramientas a las que no hemos podido acceder, a las que no lleguemos fácil para saber cómo se están invirtiendo los recursos. No sé si ustedes saben, pero en Colombia todos los recursos de los tributos llegan a una gran bolsa. Es como si el Ministerio de Hacienda tuviera una bolsa gigante en donde todo va cayendo, todo el dinero que le llega va cayendo en esa bolsa y después reparte a todos los sectores. Pero entonces resulta que no sabemos entonces si realmente esos recursos están llegando a los sectores que son, a las regiones que de verdad son. Ahí dentro de poco va a salir el indicador de pobreza, el nuevo indicador de pobreza en Colombia y queremos saber qué pasó con las inversiones que se nombraron y que pues fueron la hoja de ruta de esta presidencia, qué pasó con eso. Yo creo que nos hace falta es mayor veeduría en términos de ver qué pasó con los gastos. Entonces, en resumen, yo creo que tenemos que ver, uno, cómo está recaudando el dinero el gobierno y dos, cómo lo está gastando. Y tenemos que ponerle la lupa a esas dos cosas. Y en el tema de recauda, pues creo que sí tenemos que cambiar y revertir esta carga tributaria. Eso quería decir. Gracias. Mariana, muchas gracias. Ha sido muy claro, además que usas la gráfica porque creo que en algún momento de la vida todos hemos escuchado este reclamo de los emprendimientos y las pequeñas empresas, las microempresas, sobre que la DIAN es como el gran coco, ni cae y te quita y siempre es como buscándote la caída, como que no es un aliado, sino todo lo contrario. Y bueno, esto que tú explicas ayuda a entender un poco ese reclamo y bueno, cómo un poquito podría ser de otra forma al menos en lo que tú propones. Quiero leer una pregunta para que Juan Sebastián, aparte de lo que nos va a proponer, la pueda incluir dentro de su intervención. Esta pregunta tiene que ver sobre las clases medias. ¿Cómo podría transformarse la conciencia de las clases medias, que en realidad está más cerca de las bajas que de las altas, para que jueguen un papel más revolucionario en contra de la desigualdad? Y una ñapa, ¿el boicot funciona? Dice Margarita. Adelante, Juan Sebastián. Haré mi mejor esfuerzo eh, para responder esas preguntas. Pero mientras las respondo al final, mientras me voy dando un tiempo paralelo para plural y muy clara frente a la distribución de la tierra es importantísima. Es decir, una de las mayores desigualdades que tenemos en Colombia es la desigualdad en la propiedad de la tierra y si la miramos con enfoque de género,
Además, es aún mayor, es decir, cuántas mujeres, digamos, en los predios rurales tienen tierra, eso es aún mayor. Entonces, sobre eso claramente no discuto y me parece además que es algo que suma a la discusión de cómo cerrar las brechas de desigualdad. Pero yo sí creo que los impuestos a la riqueza pueden tener también algo interesante cuando se miran en lo colectivo. Y es, yo estoy también parcialmente de acuerdo en que si un solo país, por ejemplo, pone un impuesto a la riqueza, va a inventarme un número no tan descabellado, un impuesto a la riqueza del 10%, pues estas personas mil millonarias se van a ir a otros países. Y eso está comprobado. El mil millonario más grande de Colombia a veces es residente fiscal colombiano, a veces es residente fiscal panameño. eh, en fin, o sea, estrategias para evadir, eludir y hacernos los de la vista gorda existen muchísimas, pero no por eso debemos dejar de pensarlas. Eh, y yo creo, y en eso me defino como un soñador, y tal vez desde ahí les hablo, y es, yo sigo creyendo en el multilateralismo, pese a que a veces nos demuestra que es insuficiente en algunas situaciones catastróficas, ¿no? Pero yo sigo creyendo que la salida siempre debe ser multilateral. Y en ese sentido resalto lo que dice Mariana, por ejemplo, de la ONU, pero también los procesos latinoamericanos que han ocurrido sobre coordinación regional. Y es, hay esfuerzos regionales liderados por Brasil, hay esfuerzos regionales en donde también Chile y Colombia han participado activamente desde hace 2 años para ponernos de acuerdo en poner impuestos. Y es un problema de todas. Es decir, tú hablas con Honduras y Honduras en este momento está en problemada porque quiere pasar una reforma tributaria porque necesita más plata. Y Colombia necesita más plata, y Brasil necesita más plata, y Perú necesita más plata, y todas necesitamos más dinero para de alguna u otra manera empezar a satisfacer esas necesidades. Entonces, si todas nos ponemos de acuerdo, y eso está pasando, y lo que dice Mariana en la Convención de la ONU es posible, este tipo de impuestos son posibles. Y es lo que buscamos, y por eso hablamos de un impuesto a la riqueza, y por eso seguimos presentando un impuesto a la riqueza en diferentes países para ponernos de acuerdo. Eso por un lado, y ahí entra lo colectivo a nivel gubernamental. A nivel más nacional, como lo que planteaban, yo creo que esa idea que planteaba Andrés sobre universalización de la educación, universalización de la salud, universalización como de lo que finalmente no, son derechos humanos que tenemos todas, es clave. Porque además allí se pueden generar dinámicas sociales muy interesantes en donde personas que venimos de, entre comillas, o vienen entre comillas, de diferentes estratos, que es otra noción bien problemática que existe en nuestra sociedad alrededor de la desigualdad y la concepción del estrato, empiezan a encontrarse y a compartir espacios distintos de interacción. Y eso empieza a generar dinámicas también distintas a la hora de relacionarnos los unas con las otras. Y si eso pasa tanto en el transporte público, como en la educación, como en la salud, etcétera, ahí empiezan a cambiar los chips, ahí empiezan la manera de entendernos los unos a los otros. Esto son soluciones a larguísimo plazo. En el corto plazo, yo creo que, por ejemplo, estos impuestos a la riqueza son claves. Alguien ponía en el chat el tema de las herencias. Yo creo que estos impuestos a las ultraherencias hay que verlos, hay que revisarlos, porque yo no sé hasta qué punto hoy o sea, tal vez hace 100 años un mil millonario se hacía trabajando, pero está la cifra, no la tengo en este momento, podemos después buscarla y compartirla. Los nuevos mil millonarios del mundo son en un porcentaje muy alto herederos hoy en día. Es decir, hoy la riqueza sobre todo se hereda, no se crea, que es otro de esos grandes mitos, ¿no? Que hay que crear riqueza y la riqueza se va creando y eso hoy en día se crea riqueza un poquito en algunos lugares, pero sobre todo lo que pasa con la riqueza es que se hereda y la heredan personas, sobre todo, y por eso creo que el foco en las personas naturales y en las personas mucho más ricas, en ese 1%, incluso en ese 0,1%, en esos impuestos progresivos, que es esta idea de la que hablamos del que tiene más tiene que pagar más, es clave. Porque en Colombia, y con esto quisiera cerrar, es no el que tiene más paga más. Y no es lo mismo para todas lo que pagamos en porcentaje, por ejemplo, cuando compramos un producto, ¿no? Todos los productos tienen un IVA, todos los productos tienen unos impuestos, todas pagamos eso y de que eso equivale a cada una, lo que eso equivale a nuestra capacidad de adquisitiva a cada una de nosotras es distinta. Y eso, de allí vienen, y Mariana me corregirás en eso, de allí viene la gran cantidad de los impuestos que se recaudan en este país, no necesariamente de los grandes y altos ingresos que tienen las personas que se heredan. Entonces, para mí, poner el foco en las herencias a la persona que lo ponía en el chat es un elemento clave. Sobre el boicot, eh,
Yo creo que este es el resultado de decisiones políticas, ¿no? Como lo planteé al principio, y es el sistema está montado bajo unos argumentos y unos supuestos legales y económicos muy claros, y los cambios se dan a nivel político. Es decir, bajo las personas que elegimos, bajo las personas por las cuales votamos, bajo la agenda pública que se plantean en las discusiones. Estamos en un contexto preelectoral en unos meses, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si el boicot como boicot es una salida, pero yo sí creo que la movilización, el diálogo social hacia público sobre estos temas, poniendo el énfasis ahí, es una salida, porque al final es allí donde los tomadores de decisión después tendrán que tomar esas decisiones políticas sobre estos temas que son las que afectan estas situaciones. Esa sería mi respuesta que pensé mientras estábamos aquí hablando. No sé Juan cómo lo... Sebastián, muchas gracias. Yo solo quiero lanzarle la pelota un par de minutitos a Andrés para que hablemos de qué hacer con las clases medias. Me parece una pregunta interesante. ¿Cómo podría transformarse la conciencia de las clases medias para que jueguen un papel más revolucionario en contra de la desigualdad? Dice Daniel Rovira. Si te animas, Andrés, adelante. Igual si alguno tiene alguna idea dibujada, pues también lo puede hacer después de Andrés. Listo, con esa y con la del boicot, que me parece también muy, muy interesante. Eh, Fukuyama es este señor del fin de la historia, de ese libro de los 90. El Fukuyama es un politólogo muy famoso de los 90. A mí me gusta, pero el nuevo, el recapacitado. Él tiene una afirmación muy fuerte sobre la clase media, y es que la base de una buena democracia son las sociedades de clase media, no las sociedades con una clase media. ¿Qué significa sociedades de clase media? Y es que el 50% más uno de la población es de clase media. Las sociedades con una clase media es donde la clase media es entre el 20 y el 30% de la población. Entonces, en las sociedades con una clase media, como la colombiana, miren, en América Latina las únicas sociedades de clase media son Argentina y Uruguay, y Chile ya se está acercando, pero solamente históricamente Argentina y Uruguay. Las sociedades con una clase media hacen lo que está en el comentario, y es que las clases medias interpretan aumentar los derechos para los pobres como disminuirles a ellos las oportunidades. Entonces creen que lo más importante es parecerse a los ricos o querer parecerse a los ricos para conservar su pequeño privilegio, pero en realidad es un pequeño privilegio. Entonces, lo primero es, seamos una sociedad de clase media. Es decir, que la clase media no sea el 20 o el 30, sino que sea el 50 más uno de la población. Y cierro con otras dos cosas para responder a la pregunta del boicot. Y es que, miren, para la clase dominante, la población es importante solamente para dos cosas. La clase dominante ve a la población solamente como dos cosas. Uno, cómo votamos, y dos, cómo consumimos. Ya, punto. O sea, de resto, ni Karen, ni Mariana, ni Juan Sebastián, ni Andrés, nosotros no somos importantes. O sea, crean que ese no es el punto. Lo importante es cómo votamos y cómo consumimos. Entonces, propuestas individuales para que esto no quede como en lo abstracto, en el muy largo plazo, no, en lo concreto. Uno, ojalá votemos por políticos, partidos, pues ojalá votemos, lo primero es votar. Y votar por políticos y partidos con propuestas redistributivas, explícitamente redistributivas. Obviamente no va a decir en este escenario cuál o no, eso no me interesa. Políticas redistributivas. Y dos, ¿cómo consumimos? Miren, aquí no solamente hemos hablado de la desigualdad intrapaís, pero la desigualdad entre países es más obscena, para utilizar el título de este encuentro. La desigualdad entre países, esa sí que es obscena. Y el corazón de la desigualdad entre países es una cosa que se llama la balanza de pagos. Y es cuánta plata sale de mi país y cuánta plata de otro país entra al mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa compra de los zapatos deportivos Adidas que estás haciendo sí importa. Ese consumo importa. Porque estás haciendo que la plata ganada en Colombia se vaya para Alemania. Que esa compra que hiciste por Chain importa. Esa compra importa. Porque estás haciendo que la plata producida en Colombia se vaya para China, que la compra que estás haciendo de los zapatos, qué sé yo, Skechers, también importa, que la compra de la camiseta Zara se la estás mandando a España, no a Colombia. Es decir, consumo, ¿cómo consumimos? Yo creo que el consumo consciente es profundamente liberador a nivel personal, pero también tiene unos efectos políticos y económicos brutales. Y ahí como la cuñita, no voy a decir qué consumir, pero sí voy a decir consumamos colombiano. En términos de balanza de pagos, consumir colombiano
créanme que es súper importante. Eso es súper importante. O sea, cuando miren una camisa, un marco de las gafas, unos zapatos, traten de identificar una marca colombiana que sea de buena calidad, que sea cool, que sea bonita, que sea estética, pero que sea colombiana. Listo, eso es súper valioso. Cómo votamos y cómo consumimos. Y ya lo último, para cambiar la idea de la meritocracia. Miren, cuando uno habla de esto, la gente se lo toma muy personal. Y es como, uy, me estás diciendo que yo avancé porque tengo privilegios. Como, no, calma, calma. Yo le estoy haciendo una crítica al sistema, no, no a ti. Yo no te estoy haciendo una crítica a ti. Eso es súper difícil. Entonces creo que desmontar el mito de la meritocracia necesita mucho cariño. Que la gente no se lo tome personal. Evidencia y cariño para desmontar el mito de la meritocracia. Y ya con eso termino. Muchas gracias, Andrés. No sé si Mariana quiere anotar algo más, ya sea sobre las clases medias, sobre la herencia, sobre el boicot. Entonces, adelante, Mariana, para No, cerrar. la pregunta de Daniel me pareció súper bonita en el término de cómo cambiar la conciencia, sobre todo porque esto también tiene que ver con la forma de o las soluciones que deberíamos, a las que deberíamos llegar para cambiar la desigualdad. Y yo resalto tres especialmente. La primera es lo de la política fiscal. O sea, yo creo que como ciudadanía debemos organizarnos y exigir impuestos progresivos, impuestos justos, que no hayan más privilegios fiscales para los mismos de siempre, que los beneficios fiscales, por ejemplo, de la industria extractiva que está acabando con nuestros territorios en La Guajira, en el Amazonas o en el Caquetá, lo dejen de hacer. O sea, tenemos que exigir que si ellos están explotando, pues que también paguen lo justo y que dejen lo justo en los territorios. Dos, esto es muy importante, es concientizaciones como educaciones, difundir el pensamiento crítico, es educación continua. Sobre todo, hay un ejercicio, y aquí también quiero señalar un ejercicio muy bonito que estamos haciendo con Oxfam en este momento, y es trabajar con comunidades en diferentes territorios de Colombia. Y lo que estamos haciendo es intentar fortalecer sus capacidades en temas específicos como lo es la política fiscal. O sea, es impresionante saber que hay muchas personas que no conocen cómo funciona el sistema tributario o cómo funciona la política fiscal en Colombia. Creo que eso de entrada nos va a generar un mayor punto crítico. Y como tercero, yo creo que es importante generar espacios de organización, pues no solo con sindicatos y cooperativas, que es lo que conocemos generalmente, sino también con lo que mencionaba Andrés, con movimiento de consumidores. O sea, que de verdad nos apropiemos del consumo colombiano. En eso estoy totalmente de acuerdo, por eso te puse un corazoncito ahí, Andrés. Entonces, yo creo que así cambiamos la conciencia de la clase media en la que estamos. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, con estos dos grandes apuntes sobre la clase media y el boicot, vamos, damos cierre ya a este espacio, este consejo virtual mutante sobre desigualdad, meritocracia y multimillonarios obscenos, que ha sido muchísimo. Quiero agradecer muchísimo tanto a Juan Sebastián, a Mariana y a Andrés por habernos acompañado y sacar este rato que se nos extendió, pero creo que fue muy, muy, muy rico, muy significativo. Encontramos acuerdos y desacuerdos, que eso me parece grandioso, y poderlos conversar como en un ambiente más tranquilo, sin la inmediatez y hostilidad que suele haber en espacios virtuales. Entonces, quiero agradecerles mucho esa disposición y que haya sido así el espacio, también a las personas que nos acompañaron. Creo que a todas les apareció una ventana emergente que dice, califica este encuentro. Es una forma de impacto soberano que tenemos en Mutante, más allá de los likes o de los compartidos en redes sociales, y es bueno en este tipo de espacios que son más íntimos, de pronto más chiquitos, la gente qué utilidad le ve a lo que estamos haciendo y bueno, a convocar estas voces para hablar sobre problemas que nos afectan a todos, como la desigualdad. Toma un par de segundos, es que escojan una respuesta y la envíen y así nosotros podemos saber cuál fue el impacto de este espacio. Y bueno, esta conversación sigue, se expande a nuestras redes sociales. Allí seguiremos hablando de desigualdad, meritocracia y acciones para hacer frente a esto como ciudadanos interesados y afectados, dolidos en mi caso. Entonces, en los próximos días, tanto de esta semana como de la siguiente, encontrarán cosas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también los invito a seguir las redes sociales de Justicia, de Spam, donde estos temas también están presentes y hacen parte de la agenda. Y bueno, muchas gracias y buenas noches a todos y todas.
Gracias, feliz noche para todas y Gracias, todos. feliz noche.